Aquí estamos, este es el balance que vamos a hacer de los 2 primeros años del presidente Juan Manuel Santos, presidente que fue ungido, que fue llevado al poder, digamos, en la plataforma política del partido de la U. Y esa sería la primera pregunta para la doctora Marcela Prieto, directora del Instituto de Ciencia Política, y para el doctor Andrés Molano, que también es analista del mismo instituto. ¿Hubo un transfugismo, una especie de traición a la plataforma política, o definitivamente tenemos que analizar el tema Santos desligado totalmente del tema Uribe? ¿Qué pasó ahí con la U, que emigró hacia la unidad nacional, en términos políticos también? Sí, bueno, yo creo que hay dos cosas importantes que decir allí. Efectivamente hay un común denominador en los dos comportamientos y es pragmatismo total. El presidente Juan Manuel Santos quería ser presidente, fue un excelente ministro, quiso, digamos, enarbolar, como mostrarse el sucesor de Uribe. Pero entonces cuando él vio que quiso ser él mismo, tener una candidatura donde brillara su nombre, donde él pudiera darle una identidad propia, empezó a fracasar en su campaña. Sus asesores de campaña se pusieron las pilas y dijeron, no, usted tiene que uribizar su discurso, y así lo hizo. Es más, en un momento dado de la campaña él llegó y dijo, le voy a mostrar a la opinión pública que va a haber un cambio de estrategia. Y efectivamente uribiza su discurso. Una vez gana, nuevamente, tanto su discurso de inauguración como su discurso de triunfo el día de las elecciones empieza a marcar una diferencia. Entonces, claro, para muchos uribistas esto se ve como una traición y como efectivamente un cambio en las reglas de juego. Pero ¿qué dijo Santos? Santos también es ingenuo de la gente pensar que una persona como Juan Manuel Santos iba a ser realmente un títere de Uribe. Exactamente. Eso también es, digamos, ingenuo. No obstante ello, él aprovechó una circunstancia que le dio como resultado la presidencia de la República, además por un margen importante. Él empieza a tomar distancia y empieza a tomar decisiones que son radicalmente, o que mandan mensajes, más que ser radicalmente distintas, porque en la práctica no ha sido tan distinta, pero sí en la forma. En la forma, no sí. Tanto en el fondo como en la forma. Las relaciones con Venezuela, el tema de la paz con las FARC, el nombramiento de ciertos ministros que habían sido grandes opositores de la administración Uribe, pero que nadie podía poner en duda o poner en tela de juicio la idoneidad o la capacidad que tenían para su cartera, como en el caso de Agricultura, o incluso la Cancillería. Entonces, muy bien, ahí pasa un fenómeno, pero pasemos al segundo que tú acabas de mencionar, y es el partido de la U. El partido de la U, exactamente. Efectivamente, el presidente Santos es nombrado, tiene su aval como candidato de la U. Con la bendición, Cuando él arma su coalición de unidad nacional, la U hace parte de esa coalición. Pero lo cierto es que el partido de la U, mucha gente la identifica como el partido de Uribe. Así se llame, el partido de unidad nacional. Pero para el imaginario de muchos colombianos y mucha gente afuera, el partido de la U es de Uribe. Aquí se presenta una situación compleja y tiene que ver con el transfugismo. Hay una regla en la reforma política, digamos que en nuestras reglas de juego, de cómo funcionan los partidos y cómo funcionan las militancias dentro de los partidos, que impide que un militante de un partido se cambie al otro en la siguiente elección. Eso se ha venido debatiendo en este momento, porque no solamente es el caso de la U, sino muchos otros partidos donde hay como del polo progresista, que se sienten incómodos, y debería haber un poco más de libertad en flexibilidad en eso. Eso tiene tanto de largo como de ancho, porque quienes defendemos el fortalecimiento de los partidos políticos decimos, no, tiene que haber disciplina de partido, pero también cambian las circunstancias políticas. Y eso nos lleva a una siguiente pregunta que tal vez no sea para este programa, pero que es importante reflexionar, y es si el partido de la U realmente es un partido político. Exactamente. Entonces hay que ver cómo se va movilizando esta unidad nacional, cuál es el futuro del partido de la U, pero también el surgimiento de un partido como el Puro Centro Democrático. Puro Centro Democrático. Bueno, doctor Andrés, ¿cómo ve usted el tema de la plataforma política con la que fue ungido y con la plataforma política que verdaderamente está trabajando Santos? Yo creo que hay una enorme continuidad en muchos aspectos. El aspecto que tal vez más se le critica al gobierno del presidente Santos tiene que ver con el tema de seguridad. Y yo creo que ahí hay una enorme perturbación, porque se muestra como nuevo algo que no es realmente tan nuevo.
Y que no hay Se muestra, un corte, por ejemplo, lo que sucede en Toribío, como si durante la administración del presidente Uribe no hubiera habido ningún ataque a Toribío, ¿no? Entonces, ha habido una evolución en materia de seguridad, ha habido unos avances muy importantes. Esos avances se mantienen a pesar de la transformación de unas dinámicas a las que hay que ir respondiendo en el día a día, ¿no? Es decir, no es que de la noche a la mañana estuviéramos muy bien y de la noche a la mañana estamos ahora muy mal, ¿no? Sí. Ahora, el presidente Santos, algo que hace al componer su gran coalición de unidad nacional es incorporar a la actividad del gobierno iniciativas que estaban, por ejemplo, en los programas de otros partidos, especialmente en el Partido Liberal. El tema de ley de víctimas y ley de tierras era tal vez uno de aquellos que más insistencia recibió por parte de Rafael Pardo en la campaña presidencial. Pero esto es apenas lógico en un gobierno que se basa en una gran coalición, pues de prácticamente todos los partidos y movimientos políticos con representación en el Congreso. El Congreso, sí. Aquí hay un asunto que hay que considerar, y es que tal vez nunca antes en la historia reciente del país, y yo diría que nunca antes, la campaña presidencial había empezado tan temprano. Y lo que pasa es que tenemos un presidente que en el segundo año de gobierno ya tiene que enfrentar un escenario de campaña electoral. Tiene que fortalecerse por todos los flancos. Con el ingrediente adicional de la reelección, que genera unas nuevas dinámicas. Y con otro ingrediente adicional, y es que tenemos un expresidente que claramente no sabe ser expresidente, en el sentido de que sigue interviniendo de una manera muy activa en política, de una manera distinta a los cánones tradicionales del comportamiento de los expresidentes, y que se ha convertido sin duda en un factor de perturbación de la gobernabilidad del presidente Santos. Bueno, hablemos de lo que tiene que ver ya con las relaciones que se establecieron a partir de la unidad nacional y la gobernabilidad y el Congreso de la República. Para muchos pues es una aplanadora esto de la unidad nacional, hasta donde lo que se hace es un manejo casi del Frente Nacional, de colocar a todos los partidos, excepto el Polo Democrático, excepto algunos senadores y representantes del movimiento Mira y de progresistas, y hacer como una aplanadora que simplemente le va a servir prácticamente de acta notarial del presidente. ¿Cómo ha sido esa relación? ¿La ven ustedes tan monolítica? Es decir, que el presidente maneja a su antojo el Congreso, o esa es precisamente su habilidad, porque hablamos, siempre que escuchamos hablar algunos analistas, entre comillas, dicen es que el presidente es un jugador de póker fenomenal, ¿no? Dicen ellos. Sí, pero muy a lo cachaco. Pocas veces nos explican qué quieren decir. Exactamente. Entonces, vamos a desmitificar ciertas palabras, pero ¿será que él sí maneja su antojo? ¿O que eso es como una unión pegada con babas, que en cualquier momento, como ya vimos, sale algún presidente del Congreso y le dice, bueno, esto de la reforma a la justicia no fue solo nuestro, usted también aquí la terminó embarrando? ¿Esa relación es como una relación peligrosa? Mira, ¿Presidente de Congreso? Yo creo que es importante tener claro que para cualquier presidente en el mundo es la envidia absoluta o el deseo absoluto de tener el 85% de apoyo en el Congreso. Sí. Es decir, ese exceso de gobernabilidad, porque se llama exceso de gobernabilidad legislativa, era crucial para estos 2 primeros años de gobierno. Se aprovechó parcialmente. Yo creo que hubo sí una gran cantidad de iniciativas legislativas y de proyectos de ley que surtieron efecto efectivamente, pero ahí hay un gran problema y que deriva de ese exceso de gobernabilidad. Porque cuando uno tiene ese exceso de gobernabilidad, le pierde atención a los detalles. Entonces, sí hay cantidad, pero hay que preguntarse qué tal es la calidad de los proyectos. Entonces, él ha tenido una habilidad también de delegar a sus ministros, sí, también que contrasta con esa administración anterior donde había casi que esa microgerencia que había mencionado Andrés anteriormente. Sí. Y esa delegación es depositar mucha confianza en sus ministros, pero que a la hora de la verdad puede ser muy peligroso, porque hay intereses en el legislativo, hay intereses muy puntuales y sobre todo en el caso de la reforma a la justicia, había intereses que hacían parte de miembros de la coalición de unidad nacional, sí, pero a la hora de no ser observados detenidamente, podían meter los micos y sus intereses para que allí estuvieran contenidos. Y claro, como había ese exceso de tranquilidad y de confianza de que eso iba a salir perfectamente bien,
tiene sus peligros. Y aquí fue un primer campanazo, cambian efectivamente esas relaciones con Congreso, no obstante ello no quiere decir que se acabe la unidad nacional, porque el que tiene el poder en un sistema como el colombiano, que es presidencialista y que es el presidente. Entonces, los parlamentarios se acercan al árbol que más sombra les cobije, pero cambia la dinámica. No estamos hablando de Roy Barreras como un ejemplo típico de y de muchos otros. De esa parábola. Pero cambian la dinámica. Y yo creo que para bien, esperemos que así sea, porque tendrá que haber más atención sobre la agenda legislativa y los congresistas tendrán que también, digamos, comportarse distinto porque esto les trajo muchísimo daño a su imagen. Sí, ya no va a ser lo mismo en un país en donde redes sociales, opinión, ya no va a tragar entero. ¿Cómo ve esas relaciones con el Congreso, doctor Andrés Molano? Y usted pues hacía mucho énfasis en que hay una agenda legislativa que tiene peso y que tiene, digamos, resultados que mostrar, más allá de estos dos fracasos, justicia y educación. Una agenda legislativa que hasta cierto punto ya está surtida, ya está agotada. Sí. Es decir, es clarísimo que hemos pasado el momento de las expectativas, el momento de la propuesta y es el momento de la implementación y el de la ejecución. Y ahí, a mi modo de ver, está el desafío de los próximos 2 años del presidente Santos. Que digamos que son... Tiene que ahora que demostrar los resultados de ese marco legislativo que está adoptado y seguir trabajando en esos temas que quedaron pendientes, que son inaplazables. Pero en cuanto a manejo, esto del jugador de póker, o sea, ¿el presidente sí es muy hábil en eso? ¿O pero es que, está dando papaya que por ahí...? Jugar póker es, el hábil en el juego de póker es el que sabe mentir. Eso tiene su doble connotación. Bueno, eso ya es diferente. Y yo creo que ahí también hay un desafío y es que el gobierno en muchos aspectos de la agenda política ha intentado hasta ahora mantener el mínimo nivel de confrontación, el mínimo nivel de diferencia, buscando, por decirlo coloquialmente, tener contento a todo el mundo. A todo el mundo, sí. Yo creo que esa estrategia se está agotando, por ejemplo, en algunos aspectos de la política exterior, se está agotando en otros aspectos de política interna y eso obligará al gobierno a tomar posiciones más firmes, más explícitas frente a muchos temas. Ahora, el asunto de la unidad nacional, en términos de las relaciones gobierno-congreso, hay un punto importante sobre el cual hay que reflexionar y es la importancia de un esquema de oposición política institucional que permita un poco hacer ese contrapeso de los que no poderes. Existe en Colombia, básicamente. Que no existe y que en últimas ha estado un poco satanizada. Venimos de 8 años en los cuales había una interpretación maniquea de la política, es decir, o todos conmigo o todos contra mí. Y eso es nocivo para un sistema democrático en el cual la oposición tiene un papel importante que jugar. Bueno, después de comerciales vamos a hablar de los huevitos, del tema de la seguridad, el huevito de la seguridad, si se lo rompieron o no se lo rompieron. Y por supuesto que ya empezaremos a hablar de las locomotoras, que también es otro de los ejes de este gobierno de Juan Manuel Santos, porque el presidente es Juan Manuel Santos, no otro. Ya regresamos.